El sudeste asiático es atractivo tanto como destino turístico como socio comercial. ¿Qué lenguas se hablan en esta región? No te olvides de suscribirte a Lang Explorer en español. El sudeste asiático está lleno de atractivos como sus playas, sus culturas exóticas y sus maravillosas gastronomías. Pero poco se sabe de la diversidad de lenguas que se hablan en esta región. ¿Dónde y qué lenguas se hablan? ¿Qué caracteres se utilizan y cuáles son sus características? En este vídeo queremos explicarte la situación lingüística del sudeste asiático. Como no se sabe mucho sobre la variedad de las lenguas locales habladas en estos países, nos gustaría hacerte una breve presentación. Intenta estudiar las lenguas y profundiza tu conocimiento cultural sobre esta región. En primer lugar, nos gustaría explicar la región del sudeste asiático. Está formada por Indochina y la península malaya, al sur de China y Taiwán y al este del subcontinente indio, así como por islas en el mar. Cuenta con 11 países independientes, 10 de los cuales, salvo Timor Oriental, forman la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, o ASEAN, y están reforzando la cooperación regional, principalmente en el ámbito económico. Como este canal se centra en la lingüística, averiguamos la región desde esta perspectiva. El inglés es oficial en Filipinas y Singapur, y también se habla mucho en Malasia y Brunei. No tienes que aprender las lenguas locales si tu estancia allí es breve, sobre todo como turista o en viaje de negocios, mientras que hay que ir acompañado de aquellos que sepan hablar la lengua local si visitas otros países donde el inglés no es oficial. De todos modos, muy poca gente, por no decir ninguna, habla inglés como primera lengua y en cualquiera de estos países se utilizan las lenguas locales. A partir de ahora describiremos algunos idiomas. Todos los países del sudeste asiático, salvo Tailandia, fueron en su día colonias de potencias occidentales, y el inglés sigue siendo oficial en países que estuvieron gobernados por el Reino Unido o Estados Unidos. Por otra parte, ni el holandés ni el francés ni el español se utiliza más en Indonesia, antigua colonia holandesa, en Vietnam, Laos y Camboya, antiguas colonias francesas, y en Filipinas, antigua colonia española. En Timor Oriental, antigua colonia portuguesa, se está recuperando el portugués desde la independencia, pero en otros países se habla inglés mucho más que las lenguas de sus antiguos colonizadores. La lengua más importante del sudeste asiático, sobre todo por el número de hablantes, es el indonesio, o Bahasa Indonesia, como se suele llamar. Indonesia es el mayor país de la ASEAN, con una población de 271,9 millones de habitantes en 2020, y el indonesio es la lengua oficial hablada en todo el país. Pero este país comparte rasgos culturales con otros países de habla malaya, y ambas lenguas siguen siendo muy relacionadas, por lo que se entiende el indonesio en los países de habla malaya, específicamente en Malasia, Brunei, Singapur y Timor Oriental, que estuvo ocupado por Indonesia durante más de 25 años. Por tanto, si dominas el indonesio, podrás comunicarte con más de 300 millones de personas. Ten en cuenta también que aunque el indonesio es la lengua franca en todo el país, se hablan muchas otras lenguas, como el javanés y el sundanés. Y tendrías que aprender también estas lenguas locales si quieres estar estrechamente conectado con la vida cotidiana de la población local. En la actualidad, la lengua indonesia y la malaya se escriben en alfabeto latino, por lo que no es necesario estudiar nuevos caracteres, como ocurre con otras lenguas. Además, a diferencia de las lenguas indoeuropeas, no tienen ni declinaciones ni conjugaciones, y los casos se muestran en orden de palabras SVO, o sea sujeto, verbo y objeto como el inglés y el chino. E incluso pueden omitirse los verbos auxiliares si el tiempo es aparente con palabras como ayer o el año que viene. Estas características gramaticales no son exclusivas del indonesio y el malayo, sino que son compartidas con algunas otras lenguas del sudeste asiático que presentaremos más adelante. La página web del Departamento de Estado de Estados Unidos enumera el nivel de dificultad de los idiomas. Y el indonesio y el malayo están clasificados como las lenguas no europeas más fáciles por su gramática y pronunciación sencillas y por el uso del alfabeto latino. En comparación con la pronunciación inglesa, estas lenguas utilizan las consonantes SH, Z, F, V y TH solo en las lenguas extranjeras, la R es vibrante, la NY se distingue de la N, y tienen 6 vocales, las 5 vocales de A, E, I, O, U, y las schwa. Para los pronombres personales, el indonesio y el malayo distinguen dos clases de nosotros entre kita
que incluye a los oyentes, y kami, que los excluye. Algunos pronombres tienen posesivos, que se añaden al final del sustantivo. Además, algunas palabras se reduplican, donde la misma palabra puede repetirse 2 veces para expresar significados como varios, mutuamente y repetidamente. La gramática es sencilla debido a la naturaleza del idioma como lengua franca, y son lenguas relativamente fáciles de dominar. El malayo es la lengua materna de los malayos étnicos, que son mayoría en Malasia y Brunei, pero los chinos étnicos y los tamiles también lo aprenden, por lo que podemos decir que ellos también lo entienden y hablan. En Singapur, por el contrario, el inglés está muy extendido en la vida social, mientras que el malayo se utiliza de forma mucho más limitada. Aunque el inglés se entiende fácilmente en los 3 países, y especialmente en Singapur es muy común vivir tu vida social solo en inglés, valdría la pena aprender malayo si quieres acercarte a los malayos, sobre todo si te acercas a ellos en tu vida personal. La lengua indonesia y la malaya son similares, pero en Indonesia, antiguo territorio holandés, se utilizan palabras de origen neerlandés, mientras que las palabras de origen inglés tienden a utilizarse en los países malayos que son antiguos territorios británicos. Filipinas es el segundo país en población después de Indonesia, donde se entiende el inglés con bastante facilidad. Al mismo tiempo, el tagalo se habla no solo en el sur de la isla de Luzón, incluso Metro Manila, donde se hablaba inicialmente, sino también en el resto del país a través de la educación escolar y los programas de televisión. Como el inglés se utiliza mucho en las universidades, el gobierno y las empresas, entre otros, basta con dominarlo para tus visitas de corta duración a Filipinas por turismo o trabajo. Al mismo tiempo hay que saber no solo el tagalo sino también otros idiomas locales, en el caso de zonas donde históricamente no se hablaba el tagalo, como Cebú, si quieres estar más cerca de los lugareños. Aunque el gobierno filipino tiende a denominar este idioma como filipino, el tagalo sigue siendo el nombre más comúnmente usado en la práctica. Étnicamente los habitantes de Filipinas son malayos, similares a los de Indonesia y Malasia, pero estas naciones tienen sus propias culturas, que también se reflejan en sus diferencias lingüísticas, lo que dificulta la comprensión mutua. Además, como Filipinas fue colonia española hasta 1898, las lenguas filipinas, como el tagalo, cuenta con miles de palabras de origen español. También existe una lengua criolla con el español llamada chabacano, que se habla en los alrededores de la ciudad de Zamboanga, en la isla de Mindanao. Y el dominio estadounidense, que comenzó en 1898, difundió el uso del inglés. Aunque este idioma también se habla en Malasia, Singapur y Brunei. Estos países recibieron más influencia de Reino Unido que de Estados Unidos, por lo que su inglés es más bien británico, mientras que los filipinos tienden a hablar el estadounidense. Por último, las lenguas filipinas se escriben en alfabeto latino debido a la colonización española y estadounidense. El tagalo carece de F y V, Z, J o TH y SH y CH solo se emplean en extranjerismos, mientras que solo tiene 5 vocales, a saber, A, E, I, O y U. No tiene declinación, los marcadores suelen anteponerse a los sustantivos para mostrar el caso, y el orden de las palabras es generalmente VSO, o sea, verbo, sujeto y objeto. No solo tiene 4 tiempos verbales imperfecto, perfecto, presente y futuro, sino también voz activa y pasiva, y los verbos se conjugan adecuadamente. En Vietnam, el tercer país más poblado del sudeste asiático después de Filipinas, el vietnamita es no solo el idioma oficial sino también la lengua materna de la mayoría de la población. Habrá algunos que piensen que el vietnamita es un dialecto del chino por ser tonal y por haber usado caracteres chinos en el pasado, pero en realidad no lo es y pertenece a la familia de las lenguas austroasiáticas. El Khmer, lengua hablada en Camboya, está relativamente cerca del vietnamita, pero estas dos lenguas son totalmente diferentes tras miles de años de separación, y no hay inteligibilidad mutua. Vietnam estuvo bajo dominio francés entre los siglos XIX y XX, época en la que el alfabeto latino, en lugar de los caracteres chinos, se convirtió en la ortografía dominante. No obstante, la mayor parte del vocabulario vietnamita sigue siendo de origen chino. Además, en cuanto a pronunciación, tiene consonantes aspiradas, similares al chino. Aunque la religión predominante en Vietnam es el budismo, difiere de la de sus vecinos, como Tailandia y Camboya, ya que la mayoría de los vietnamitas siguen el Mahayana, mientras que otros países del sudeste asiático practican el Theravada, que son dos ramas del budismo, por lo que a diferencia del tailandés y el Khmer, el vietnamita carece de la influencia del Pali, una lengua hija del sánscrito. La pronunciación vietnamita es bastante particular,
y hay diferencias considerables entre el norte como la capital, Hanoi, y el sur como ciudad Ho Chi Minh. Tiene 6 tonos, más complejos que el mandarín, y comparado con el inglés en cuanto a consonantes, la P se utiliza exclusivamente en extranjerismos y el vietnamita no tiene SH, J ni TH. Por otra parte, además de la B, esta letra con barra horizontal en la D tiene una pronunciación particular llamada implosiva, y para la T se distingue entre no aspirada y aspirada. En el norte V y Z se pronuncian tal cual, mientras que D y R se pronuncian como Z. En el sur, V, Z y D se pronuncian como Y, mientras que la pronunciación de R se conserva. La K aspirada también está presente y S y TR se pronuncian como retroflejas. Las vocales vietnamitas también son complejas, y es fundamental centrarte en dominar dicha pronunciación si estudias este idioma. En cuanto a la gramática, el vietnamita se parece al chino en que no hay conjugación ni declinación, y el caso se indica por el orden de las palabras, mientras que los adjetivos se añaden después de los sustantivos. Tailandia es un destino turístico muy popular, famoso por sus balnearios, y el tailandés está estrechamente relacionado con el lao, la lengua oficial del vecino Laos. Ambas lenguas pertenecen a la familia lingüística Tai-Kadai y utilizan caracteres similares pero diferentes. Su pronunciación es más compleja que la del vietnamita, con 5 tonos diferentes, pero, en comparación con el inglés, tienen una fonología en que faltan consonantes como G, J, SH, TH, V y Z, mientras que cuenta con vocales centrales. Además, el lao está muy labializado con muchas pronunciaciones, como KW y SW. El budismo Theravada está muy extendido no solo en Tailandia, sino también en Myanmar, Laos y Camboya, y las lenguas de estos países tienen muchas palabras de origen pali. Además, debido a la historia de intercambios con diversos países, el tailandés tiene palabras de origen chino, inglés, francés y japonés. En cuanto a la gramática, los verbos no se conjugan, el caso se indica por el orden de las palabras y el tiempo se expresa con palabras como ayer o mañana, o añadiendo verbos auxiliares. Myanmar es también un país multiétnico donde se hablan muchas lenguas diferentes. La lengua oficial del país es el birmano, y la mayoría de los ciudadanos de Myanmar lo hablan con fluidez como primera o segunda lengua. El birmano pertenece a las lenguas sino-tibetanas, que incluyen el chino y el tibetano, pero las diferencias son tan impresionantes que incluso quienes dominan el chino no pueden entender el birmano con facilidad, porque es probable que hayan pasado más de 5.000 años desde su separación. El birmano, como el tailandés y el lao, tiene sus propios caracteres. En cuanto a la pronunciación, el birmano tiene 4 tonos y más consonantes que otras lenguas, incluso algunas consonantes aspiradas, mientras que la R está ausente en esta lengua. En cuanto a las vocales, tiene 2 es, o, si, schwa. Gramaticalmente es una lengua aglutinante como el turco y el japonés, utiliza partículas para expresar el caso con los sustantivos y adjunta varios elementos a los verbos para expresar el tiempo, los honoríficos, etc. El Khmer es la lengua hablada en Camboya. Es una lengua austroasiática, lo que significa que está emparentada con el vietnamita que ya hemos presentado, pero son sustancialmente diferentes, como demuestra el hecho de que el Khmer pertenezca a la familia lingüística Mon-Khmer, mientras que el vietnamita pertenece a otra familia lingüística llamada vietnamita Mon. El Khmer tiene sus propios caracteres, lo que lo diferencia de lenguas vecinas como el tailandés y el lao. Tiene consonantes aspiradas, pero carece de F, V, SH, Ch, J, Z o TH. Tiene muchas vocales, como se muestra en la pantalla, pero a diferencia del vietnamita y el tailandés, el Khmer no es tonal. Sin embargo, esto puede cambiar en el futuro, ya que los habitantes de la capital, Phnom Penh, utilizan tonos en su dialecto. La gramática es sencilla, sin declinación ni conjugación, y los adjetivos se colocan después de los sustantivos. Y aunque Timor Oriental tiene una gran variedad de lenguas para su superficie relativamente pequeña, el tetum desempeña un papel importante en la unidad nacional. Esta lengua pertenece al subgrupo malayo-polinesio de las lenguas austronesias, igual que el indonesio y el malayo, pero es una lengua diferente a nivel de rama. Como Timor Oriental fue colonia portuguesa durante muchos años, el tetum tiene muchas palabras de origen portugués, lo que dificulta la comprensión de los hablantes de indonesio y malayo. Por la misma razón, no es raro encontrar a personas que dominan el portugués. Como se ha mencionado ya, también se entiende el indonesio, que se enseñaba durante la ocupación indonesia.
Por último, echemos un vistazo a las escrituras y escuchemos las pronunciaciones en los 8 idiomas que ya hemos visto, excepto el tetún, que no está disponible en la síntesis de voz. Aquí están los textos del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi kemuliaan dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bertindak di antara satu sama lain dengan semangat persaudaraan. Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền, mọi con người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu. มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิต่างมีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งพระดรภาพมนุษย์เกิดมามีสิทธิเสรีภาพและเสมอหน้ากันในทางเกียรติศักดิ์และทางสิทธิด้วยมนุษย์มีสติสัมปชัญญะหูดีหูซัวและมีมโนธรรมจึงต้องประพฤติตนต่อกันในทางพี่น้อง လွတ်လပ်သောအခွင့်အရေးများဖြင့်၎င်းမွေးဖွားလာသူများဖြစ်သည်ထိုသူတို့၌ပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်သောဉာဏ်နှင့်ကျင့်ဝတ်သိတတ်သောစိတ်တို့ရှိကြ၍ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းမေတ္တာထား၍ဆက်ဆံကျင့်သုံးသင့်၏ មនុស្សទាំងអស់កើតមកមានសេរីភាពនិងសន្តិភាពក្នុងផ្នែកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិមនុស្សមានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈចុះពីកំណើតហើយក៏បីប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងស្មារតីភេរភាពជាបងប្អូន Ahora vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. 1. El inglés es oficial en algunos países del sudeste asiático, pero no en otros. Si vas a un lugar donde es oficial, este idioma es suficiente para tu viaje de negocios o turismo, pero necesitarás hablar la lengua local si quieres integrarte en la comunidad local. 2. En cuanto al número de hablantes, el indonesio es la lengua más importante del sudeste asiático. Por su similitud con el malayo, si dominas el indonesio puedes comunicarte con más de 300 millones de personas en 5 países, y su gramática es fácil. 3. Excluyendo el indonesio y el malayo, las lenguas oficiales de los países del sudeste asiático son el tagalo, el vietnamita, el tailandés, el birmano, el jemer, el lao y el tetún, por orden de número de hablantes. El tailandés es relativamente parecido al lao y se entiende muy bien en Laos, pero en general, incluso las lenguas de los países vecinos son totalmente diferentes. 4. Algunas de las lenguas habladas en el sudeste asiático, como el indonesio, el malayo, el tagalo y el vietnamita, usan el alfabeto latino, mientras que el tailandés, el birmano, el lao y el jemer usan su propio alfabeto. 5. En cuanto a la pronunciación, algunas lenguas carecen de consonantes, como Z, SHF, V y G, mientras que la mayoría de las lenguas habladas en Indochina, como el vietnamita y el tailandés, tienen tonos y consonantes aspiradas. 6. Desde el punto de vista gramatical, el punto común de las lenguas del sudeste asiático es que muchas de ellas utilizan el orden de las palabras para indicar el caso, como el inglés y el chino, y carecen de conjugación y declinación. 7. Los términos budistas de origen pali son comunes en tailandés, birmano, lao y jemer, ya que el Theravada predomina entre los hablantes de estas lenguas. Gracias por ver este vídeo. Te esperamos en el próximo.